La gracia y paz de Dios sea con todos ustedes, amados oyentes y amados hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día en este episodio de podcast donde nos enfocamos en temas de doctrina, temas relacionados de la Biblia, enfocados a todos los oyentes, a jóvenes, adultos, ancianos. En este episodio nos encontramos con nuestro hermano Rogelio Alcocer y nuestro hermano Sinaí Martínez. Mi nombre es Roger Alcocer y nuevamente les doy la bienvenida a este episodio donde vamos a tratar el tema de origen y el fundamento de nuestra doctrina como iglesia. Entonces, hermano Rogelio, ¿cómo surgió la iglesia y cuándo fue fundada? Dios bendiga a todos. Bueno, podemos decir que la iglesia surgió en el momento que el mismo Señor Jesucristo le dijo al apóstol San Pedro en San Mateo capítulo 16-18, le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces de ahí surgió el nombre iglesia. La palabra iglesia viene del griego, que es eclesia, que quiere decir llamados a salir fuera, o en otras palabras, llamados a salir del mundo de pecado, ¿no? Amén. Entonces la iglesia surgió y la fundó y fue fundada por el Señor Jesucristo, podemos decir, desde el día del Pentecostés, cuando 120 personas esperaban la promesa del Espíritu Santo. Iglesia también es congregación, ahí estaban congregados 120 personas y de ahí surgió la verdadera iglesia. Fue fundada, podemos decir, hace cerca de 2000 años, ¿no? Amén. Porque la iglesia nació como en el año 33-34 de nuestra era. Entonces la fundó el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el fundador. Nuestra iglesia, puedo decir, del Buen Pastor, no fue fundada ni por Carlos Russell, ni por José Smith, no fue fundada ni por el emperador Constantino, porque Constantino fundó una iglesia. No fue fundada ni por Eusebio Joaquín, fue fundada por el Señor Jesucristo. Y podemos decir que el cofundador de nuestra iglesia es el hermano, o precursor de nuestra iglesia, fue el hermano José María González Rodríguez. Amén. Ese fue el precursor o cofundador de la iglesia, pero el fundador de nuestra iglesia fue el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Y puede decir que nosotros somos como una iglesia judía cristiana? Nosotros somos una iglesia judeocristiana porque, como hemos dicho anteriormente, realmente la verdadera iglesia nació en Israel, en Jerusalén, de gente judía, ¿no? Los primeros cristianos fueron judíos, cuando los 12 apóstoles eran judíos. Y después del día de Pentecostés, el siervo de Dios Pedro predicó y se convirtieron en la primera predicación, se me de 3000 y después 5000. Y así se fueron añadiendo más almas a lo que es la iglesia, pero todos eran judíos. Y ya después vino una persecución y la iglesia fue esparcida por varios países más, ¿verdad? Lugares. Y se fueron a Antioquía, a Siria y a varios lugares más, entonces hasta Roma, y así ha inundado la iglesia, está esparcida por todos los 4 campos de la tierra, de acuerdo a lo que dice la Biblia. De ahí va a levantar Dios a su iglesia. Y la iglesia también tiene nombres y razones sociales. Entonces, cuando nuestra iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, quiere decir que el siervo de Dios San Pablo, pues está hablando, él es el que habla de un título de la iglesia en primera de Timoteo 3:15, ¿no? Amén. Más o menos está hablando de cuál es el nombre de la iglesia. Entonces tal vez el dirigente o el primer obispo de nuestra iglesia, él se enfocó a poner ese nombre, Iglesia del Dios Vivo, ¿no? Columna y apoyo de la verdad, porque como cristianos debemos predicar siempre la verdad, ¿verdad? Amén. Y Amén. Jesucristo es la verdad, ¿verdad? Amén. Entonces, basado en lo que creemos, pues estamos seguros que estamos en la verdadera, la iglesia del Dios vivo, que fue fundada por el mismo Señor Jesucristo en el año más o menos 33-34 de nuestra era. Amén. ¿Y de dónde proviene nuestra doctrina?
Nuestra doctrina proviene del mismo Dios, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo en San Juan 7, 14 al 18. Dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y si alguno quiere practicar esa doctrina, va a conocer que esa doctrina viene de Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Y usted mencionó, hermano Rogelio, que los apóstoles predicaban la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, ¿nos podría decir que cuál era el mensaje central que predicaban los apóstoles? Amén. De antemano, desde el Antiguo Testamento ya el siervo de Dios Moisés había escrito de esa profecía de que vendría el Cristo, y toda la Biblia está presentando a Jesucristo, desde la Génesis al Apocalipsis, está presentando a Jesucristo como el Salvador del mundo. Estaban predicando la salvación con el arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese era uno de los temas principales, ¿verdad? Hay más puntos, pero de una forma concisa y corta, se puede decir que ese era el tema central, la salvación para el alma, Amén. en un arrepentimiento y creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mencionaba acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Podría decirnos por qué ahora nosotros como iglesia seguimos ese modelo que los apóstoles practicaban? Seguimos ese modelo porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres a quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, y dice que el que cree y fue bautizado será salvo, y tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. San Pedro en Hechos 2:38 habló después de que predicó, después del Pentecostés, predicó un gran mensaje y muchos creyeron, y le dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, hablando del bautismo, sabemos que nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y nos bautizamos en agua, pero también quiero tocar el tema relacionante al bautismo en el Espíritu Santo. Usted nos puede dar una explicación de qué significa recibir el Espíritu Santo y por qué hablar en lenguas es señal o evidencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una doctrina muy fundamental en la iglesia del Buen Pastor, porque le dijo Jesucristo a Nicodemo el día que lo visitó de noche: si no nacieres de agua y de Espíritu Santo no puedes entrar en los cielos. Y desde el Antiguo Testamento solamente recibían el Espíritu Santo por temporadas los profetas, los reyes y sacerdotes, pero ya el profeta Joel en 2:28, 2:8, no recuerdo bien la cita, pero está ahí en ese capítulo 2 de Joel, dice que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Amén. Y eso se cumplió en el día del Pentecostés. Dice que estaban 120 esperando la promesa del Espíritu Santo, y vino el Señor, vino el Espíritu Santo y llenó de espíritu a aquellas personas, y tenían la evidencia de hablar lenguas angélicas y humanas. Entonces, también el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Amén. Las lenguas son un don del Espíritu Santo. Entonces, Amén. quiere decir que cuando hablas tú lenguas, el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida. Entonces, es una evidencia clara de que ocupamos ese Espíritu Santo en nuestra vida. Si no, no vamos a ir al reino de los cielos. No vamos a ir al reino de los cielos. Amén. 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 Y como doctrina que nos da identidad de nuestra vida espiritual, ¿cuáles son nuestras principales prácticas en nuestra vida cotidiana, secular, que nos diferencian, ya sea en la vestimenta, en alimentos o en cultura? Bueno, pues yo he conocido, por ejemplo, cristianos de otras iglesias, religiones, que dicen que son cristianos, pero tenía un amigo que venía siempre oyendo puras canciones de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, y eso no evidencia que eres un cristiano nacido. O sea, porque tú no puedes, no te puedes mezclar con las prácticas del mundo, no tienes que practicar con las prácticas del mundo, no tienes que estar en drogas, en vicios, en alcohol. Entonces es algo que está prohibido como cristianos. Tú no te puedes tatuar tu cuerpo con tatuajes también que se tatúan los mundanos. Tienes que hablar palabras santas y buenas, ¿no? Eso es algo que te diferencia. No puedes hablar groserías o palabras obscenas. Si estás hablando palabras obscenas, ya estás faltando ante Dios, porque por nuestras palabras seremos juzgados o condenados. La forma de vestir también, no puedes vestir como viste el mundo. Tienes que vestir de una forma decente, una forma honesta, ¿verdad? Y por ejemplo, yo veo que varias iglesias van vestidas de short, de minifalda. Entonces es algo que decía que no han nacido de nuevo, porque
el nacimiento viene de lo profundo de nuestro ser adentro y también se refleja en nuestro exterior, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, si somos, si hacemos ventaja con los demás. Eso no es una práctica de un cristiano, ¿no? Entonces, si mentimos, un buen comportamiento de un cristiano. Entonces, También. Amén. Y con respecto a doctrinas, una de las doctrinas que nosotros practicamos es la oración de rodillas. ¿Podría decirnos por qué nosotros practicamos esta doctrina? amén. Pues nosotros siempre practicamos lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia ha dejado diferentes enseñanzas de lo que se debe practicar. Toda doctrina que no está escrita en la Biblia no es doctrina de Dios, Amén. porque, sin salirme del tema, hay iglesias que están predicando doctrinas que no están en la Biblia. Entonces nosotros practicamos la doctrina de la oración de rodillas porque el mismo Señor Jesucristo, aquí en San Mateo 23, vamos a leer para que, pues, y vamos a decir los textos. En San Mateo capítulo 23 y versículos, a ver, hermanos, me parece que vamos a ver 20, 38 y 39, perdón, se me equivoqué. 20. 20, 38 y 39. El mismo Señor Jesucristo, a 26, ando un poco... ¿En el capítulo 23 o...? No, se me hace que, a ver, es cuando estuvo fue al Getsemaní y dice que El 26. Ajá. es el 26, Ah. 38 y 39, el día que, unas horas antes que fuera crucificado y condenado a muerte el Señor Jesucristo, dice que estuvo en el Monte de las Olivas, en el lugar que se llama Getsemaní. Dice que estaba el Señor muy triste y pidió a ciertos discípulos que lo acompañasen a orar y fueron con él, pero no oraron. Entonces dice que él fue, dice entonces Jesús en el capítulo 26, 38, 39, entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces, ahí está un ejemplo vivo de que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, pues orando en su naturaleza humana, se postró sobre su rostro, se postró muy, muy abajo, ¿no? Siempre el postrarnos nos hace como humillarnos al mismo Dios, ¿no? Cuando Amén. oramos en diferentes posiciones, quiere decir que no estamos tan humillados. Una forma humilde, la oración de rodillas es una forma muy humilde de inclinarnos a la presencia, a los pies de Dios, ¿no? Entonces el mismo Señor Jesucristo es el ejemplo de nuestra doctrina de la oración de rodillas. Y hermanos, también, pues muchos de los discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo han dejado ejemplo también de cómo se debe orar, ¿verdad? Por ejemplo, el siervo de Dios, San Pablo, dice la palabra de Dios que en Hechos 20:36, dice que estuvo reunido con unos hermanos ahí por un buen rato el apóstol predicándoles, y después llegó el momento de que se tendría que ir Pablo de ahí. Entonces dice que él también hace esa oración de rodillas, ¿no? Y lo podemos ver en Hechos 20, 37 y 38, no, perdón, Hechos 20, 35 y 36, y lo voy a leer para la gloria del Señor. Amén. Dice: entonces os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurosa cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Aquí en nuestra
En nuestra Biblia tenemos al gran apóstol Pablo, que escribió muchas epístolas en la Biblia y fue un hombre que recibió mucha revelación de nuestro Dios. Y él tenía conocimiento de esta doctrina y por eso él siempre oró también de rodillas. Entonces es importante que nos humillemos a Dios y que cuando oremos, si podemos, siempre que podamos, oremos de rodillas. Amén. Cuando vamos tal vez manejando en el automóvil no podemos, pero lo vamos a hacer en casa sentados, pero siempre que podamos hacerlo de rodillas lo hagamos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Hay una historia que también pues nos da un ejemplo. Por ejemplo, el, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, hay una oración de dos personajes ahí que pues que hacen la diferencia de orar de rodillas y no orar de rodillas, de pie, ¿verdad? Amén. Porque pues muchas congregaciones, muchas iglesias entre comillas, oran como quieren, oran hasta de pie todo el tiempo y nunca se doblan rodillas al nombre que sobre todo nombre, ¿no? Amén. Aquí en Lucas 18, 10 al 14, hay esta historia hermosa que escribieron y dice 18, 10 al 14, dice la Biblia que dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayudo 2 veces a la semana, doy diezmo a todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Entonces, orar de pie, podemos decir que no estamos orando con humildad ante Dios. Y cuando oramos postrados hasta nuestro rostro, estamos orando con mucha humildad, con mucha reverencia al Dios que merece ser alabado y glorificado. Y por último, el apóstol San Pablo escribió a los filipenses, allá en Filipenses capítulo 2, les invito a leer este texto. Es el último texto que voy a leer por dar énfasis a lo que estamos hablando de la oración de rodillas. Y los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, nos ha enseñado cómo es la forma adecuada de orar cuando podamos orar de rodillas. Entonces, el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 9 al 11, dice de esta manera. Dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, toda la creación, los mismos seres celestiales tienen que doblar rodilla a ese nombre de Señor Jesucristo, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y cuando habla debajo de la tierra, son los mismos demonios que están en las profundidades, ¿no? Ellos tienen que también doblar rodilla al mismo Dios, cuyo nombre es Jesucristo, ¿no? Amén. Jesucristo es el nombre de nuestro Dios en la Así actualidad. es. Amén. Pero ahora moviendo a otro punto, o qué significa para nosotros, hoy decir que pertenecemos a, una iglesia fundada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros? Significa que estamos en la verdad, porque cuando el Señor Jesucristo habló a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, le dijo que la salvación viene a través de los judíos. Amén. Y los judíos, a ningún otro pueblo se reveló Dios. En el Antiguo Testamento fue al pueblo de Israel el único que se reveló, Dios se reveló. Y los profetas fueron judíos, y los apóstoles fueron judíos. Amén. Y el mismo Salvador del mundo, que vino a pagarnos por los pecados, fue judío. Entonces, por eso debemos guardar esa doctrina de apóstoles y profetas, ese fundamento. El mismo San Pablo, cuando escribió a la iglesia de Efesios, le dijo que nos edificáramos el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal base de nuestra fe, de nuestra creencia, el Señor Jesucristo, ¿no?
También quisiera tocar o que nos diera una explicación también sobre nuestra doctrina de un solo Dios. Sabemos que hay otras doctrinas que predican pues, doctrinas y también se bautizan en títulos, ¿no? Quisiera que usted también tocara para que nuestros oyentes... La doctrina de un solo Dios. De un solo Dios. Amén. Eso de la doctrina de un solo Dios es también un tema, una doctrina muy fundamental en nuestra iglesia, porque, por ejemplo, cuando llega San Pablo a Atenas, ve que la gente de ahí está adorando al Dios no conocido, ¿no? Y también Atenas tenía muchos dioses, Roma tenía muchos dioses, todos los imperios pasados tuvieron muchos dioses, tenían un panteón lleno de dioses. Entonces, al único pueblo que, como dijimos, se reveló Dios como un solo Dios fue al pueblo de Israel, y por eso en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y dice Santiago que también dice que si tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los diablos creen y tiemblan, ¿verdad? Y saben que hay un solo Dios. Y dice que a través del linaje de David vino el Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos 9:5, ¿no? De toda esa descendencia apareció el Señor Jesucristo, y ese es el verdadero Dios. Entonces, San Juan también en 1:5-20 dice que Dios nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero, y estamos en el verdadero de su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no hay más dioses. Dios se ha revelado en dos naturalezas solamente, en la divina y en la humana. El mismo Dios se hizo carne, y Dios en carne o en espíritu es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cuál es la regla de fe en nuestra iglesia? La regla de fe es la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Santa Biblia, que es nuestra regla de fe, en nuestra Biblia solamente son 66 libros. Amén. En algunas otras Biblias de otras religiones tiene muchos libros más que no son sagrados, ¿verdad? No son canónicos, pero los 60 libros que nosotros que tenemos en nuestra Biblia creemos que son de inspiración divina. Entonces esa es nuestra regla de fe. Si pudiéramos otra regla de fe, no estamos bien, porque la Biblia es la santa palabra de Dios, y todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces confiamos que la Biblia, debemos tener cuidado también en lo qué Biblia leemos, ¿no? Como estamos diciendo, porque, por ejemplo, sabemos que Castillo de Reina y Cipriano de Valeria fueron los hombres que escribieron la Biblia en español de las lenguas originales, y que ellos son los que más se acercaron a lo más cerca de lo que es las lenguas originales. Entonces, por ejemplo, si leemos otras versiones, podemos ser, podemos fallar en lo que es la palabra de Dios, porque ya la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, hay unas palabras, una condenación para que el que le aumente o el que le quite. Y es lo que ha pasado con muchas Biblias últimamente, de nuevas traducciones, que le han quitado y le han aumentado. Por ejemplo, los testigos de Jehová han quitado todos los textos que hablan de la divinidad de Jesús en sus Biblias. Entonces tenemos que tener cuidado cuál Biblia leemos. Entonces, para nosotros la Biblia más cercana es la de la antigua versión de Casidoro de Reina de Cipriano de Valera. Aquí en el libro como dije, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 19, dice de esta manera: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿verdad? Entonces, el que lo aumente o el que le quite va a recibir el castigo de Dios. Y parece que la gente, los que producen Biblias, tal vez por negocio, o los que hacen impresión de Biblias de las lenguas similares a diferentes lenguas, no les importa, y han tocado, han malinterpretado los textos originales a las nuevas versiones. Por ejemplo, el libro de San Mateo, estamos diciendo el libro de San Mateo, capítulo 11. Ahí está un texto de la antigua versión de Castillo de Reina y Cipriano de Valera. Ellos lo escribieron de esta manera, dice así: palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan.
Entonces en la nueva versión, ya en otras versiones le han alterado esta palabra y le han dicho: de los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ya la gramática es el arte de hablar y escribir bien. Cuando ya no se escribe bien, ya no dice lo que se quiere decir, ya está alterada la palabra. Y por último quisiera leer lo que dice 1 Tesalonicenses 4:4. Aquí también en las nuevas tradiciones ya han sido alteradas, y así muchos textos de la Biblia han venido siendo alterados y ya no se dice lo que se quiere decir. Por ejemplo, en nuestra Biblia de la antigua versión de Castillo de Reina y Cipriano de Valera dice que cada uno de nosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Y en la nueva versión dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santificación y honor. En la vida espiritual, la salvación es personal. No te debe importar la vida de alguien más que la tuya espiritualmente. Entonces aquí ya alteraron también este texto. Y hay muchos textos más que podemos leer que están alterados en las nuevas versiones, y así la Biblia está alterada. Por ejemplo, se sabe que el texto de San Mateo 28:19 fue alterado por la iglesia tradicional, donde ese texto, desde que el emperador de Roma hizo el primer concilio de Nicea, él presentó su propia doctrina y ese texto ya lo había alterado en las Biblias. Entonces, por eso debemos saber qué Biblia leemos. No cualquier Biblia es fidedigna de leer. Entonces, nosotros como Iglesia del Buen Pastor tenemos enseñados que debemos leer la antigua versión. Amén. De Castillo de Reina y Cipriano de Valera. Amén. Amén. Sí. Amén. Y bueno, sabiendo eso, o sea, qué responsabilidad, o sea, tenemos nosotros como iglesia o miembros de la iglesia en preservar esa doctrina sin alterarla. Tenemos una gran responsabilidad, porque yo de verdad, como hijo de la segunda generación de cristianos, o la tercera generación más bien de cristianos que hemos creído en Jesucristo, yo nunca me interesé en profundizar sobre esa doctrina, pero últimamente me he estado profundizando en conocer esa doctrina, y comparando con otras doctrinas, no hay otras doctrinas como la que tiene el Buen Pastor, porque es la doctrina del Señor Jesucristo, y nosotros somos, si no la guardamos, si no la cumplimos, vamos a ser condenados porque ya conocemos la verdad, ¿no? Amén. Ya conocemos la verdad. Entonces es necesario que la practiquemos y la enseñemos y la prediquemos y la transmitamos a nuestros hijos, nietos y a todas las generaciones futuras, para que ellos conozcan realmente lo que es esa doctrina. Amén. Bueno, pues es un episodio corto, pero le quiero agradecer por haber estado con nosotros, y a mi hermano también, a Sinaí, por habernos acompañado en este episodio, donde tocamos un poco en breve lo que es el origen y el fundamento de nuestra doctrina. Si a nuestros oyentes o cualquiera de ustedes tiene una pregunta o comentario de lo que se habló hoy, quisiéramos saber qué piensan ustedes o qué tienen a comentar al respecto de esto. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, lo que es el Instagram, lo que es YouTube. Tenemos cuentas también en Facebook. Síganos y háganos saber sus comentarios y sus pensamientos. De mi parte, nuevamente les digo, Dios les pague por estar aquí con nosotros.